tardes para todos los oyentes de La Voz del Deportivo Paraguayo. Señoras y señores, está a punto de iniciar el partido. Ya aquí el Deportivo Paraguayo está llegando a su etapa final, jugando también de local en el día de la fecha. Así que saludos para todos los que están en este momento escuchando y mirando también nuestro canal coaradio.net, la transmisión oficial a través de Paraguayo TV en YouTube, para todos los que están en sintonía con nosotros. Bueno, señoras y señores, con el relato de Ayrton Acosta y con la voz comercial de Gustavo Príncipe aquí desde la Secretaría del Deportivo Paraguayo, Secretaría de Prensa del club. Le mandamos saludos cordiales a cada uno de todos ustedes, señoras y señores. Otro año que nos dice sí, y aquí terminando la temporada, ya terminando la temporada, por lo menos lo más importante que inauguramos nuestro estadio Guaraní del Deportivo Paraguayo. ¿Qué tal, Ayrton? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes para toda la audiencia que está conectado a través del canal oficial del Deportivo Paraguayo, a través de Paraguayo TV y coaradio.net, el pitazo del juez. Y ya está en marcha el compromiso, fecha 28 del torneo de la Primera C. Aquí están jugando Deportivo Paraguayo y General La Madrid. Lo ves por Paraguayo TV, por coaradio.net. El centro para Pellegrino, derechito todas las manos del arquero Ramiro Galimidi. Y vamos a repasar las formaciones, ¿no? Cómo están parados tanto Paraguayo como la Madrid. El arquero es Nahuel Baliñas, acompañado con la 2 Aval, 3 Cantón, 4 Soria, 5 Zumbo, 6 Omar Martínez, 7 Mendoza, 8 Pellegrino, 9 Galeano, 10 para Enzo 10 y 11 Zucarino. Por el lado de la Madrid, el arquero número 1 es Ramiro Galimidi, con la 2 Nicolás Pizarro, 3 para Ramiro Macarrone, 4 Lorenzo Luna, 5 Martín Sarandeses, 6 Gonzalo Núñez, 7 Jan Lynch, octavo, con la 8 Ignacio Rados, 9 para Bruno Rodríguez, 10 Juan Pupi y la 11 de Lautaro Guzmán. Esos son los 11 hombres con los que forma la Madrid esta tarde hoy, Gustavo. Así es, saludos cordiales a todos ustedes. Traen su mensaje, nos pueden dejar en el canal o pueden escribirnos a través del 11 26 36 56 35 desde la página web, desde coaradio.net. Nos escribe y llega directamente aquí para nosotros. Ya comenzó el partido, señoras y señores, y hoy con batucada, ya arrancamos con todo. Tal cual, la pelota en movimiento, toda en movimiento de General Madrid, ya la rechazaba el número 3, hablamos de Macarrone. Cantón, la vuelta de Cantón. Golpe de cabeza, la rechazaba el número 11, Guzmán, hacia adelante, otro golpe de cabeza por parte de Sarandeses. Paraguayo y la pelota la rechazaba Zucarino, la tocaba el número 2, Pizarro. La pelota en movimiento la sacaba Val. La Madrid y la pelota. Juega hacia atrás. Todo, Ayrton, arrancó con todo. Es impresionante, como estoy viendo. A 120 kilómetros por hora. Tal cual, ¿no? Y porque Paraguayo se juega la estabilidad en la categoría. La Madrid ya cumplió el primer objetivo que era clasificar al reducido. Ya lo tiene conseguido. Así que hoy el conjunto carcelero que viene de visitante aquí en González Catán viene por cumplir con la última fecha. El más comprometido paraguayo. Ya vamos a estar repasando en breve la tabla por la pelea por evitar que quien quede último, ¿no? En esta zona B del torneo de la Primera C. Nos apuró todo mal, te digo, porque arrancó media hora más temprano, No, tal cual, Pellegrino, el centro, la rechazaba Pizarro, la pelota que se pierde hacia un costado por el fondo, será el primer tiro de esquina que tendremos en este partido, córner para el Deportivo Paraguayo. Muy bien, muchas gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villa Escaso. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. También con nosotros junto a la camiseta Rodmad, además de Western Union, Multiled también con nosotros. El centro de Pellegrino, pasado, la tocaba Enzo Soria. La busca Cantón, pase hacia atrás para Enzo 10, nuevamente para Leandro Cantón, de zurda hacia el arco y derechita todas las manos del guardameta Ramiro Galimidi, el arquero que hoy defiende los 3 palos del conjunto carcelero. Así es, muchas gracias a todo lo que forma parte también con nosotros. Podés enviar tus mensajes al 11 26 36 56 35 en la radio, en el canal, o nos podés dejar ahí también tu saludo y tu mensaje. Le estamos saludando a todos. Tal cual, y por ahora Paraguayo y la Madrid están empatando 0-0 y lo ves por Paraguayo
Paraguayo TV, ICOBARradio.net y todas las redes oficiales del Deportivo Paraguayo. Con el relato de Ayrton Acosta y con la voz comercial de Gustavo Príncipe, aquí contigo también desde la cancha Guaraní del Deportivo Paraguayo. Y ya en breve se va a estar sumando con nosotros en los comentarios Alejo González. La tocaba Enzo 10, la busca Cantón. La Madrid la pelota, la quería rechazar el jugador Lorenzo Luna. Luna que se protestaba, se jugaban ahí la pelota con Cantón y la esférica que se perdió hacia un costado. Será lateral a favor del conjunto guaraní. Muchas gracias a todos los que forman parte de nosotros a esta hora de la tarde. Saludos cordiales a toda la gente. Les mandamos saludos a la comisión de damas de prensa del Deportivo. Ahí está Gladys, está Betty, están todas nuestras compañeras también. Yo mandaron saludos, así que le enviamos saludos y le dejamos también aquí en el canal. La Madrid que presiona y a toda la pelota en las manos del arquero, el experimentado Nahuel Baliñas. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villas Caso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. ¿Te enviaron dinero de cualquier punto del mundo? Podés venir a retirar en Turismo San Cayetano. Si te enviaron por Western Union, te paga lo que figura en el sistema. Paraguayo y la pelota, la tocaba Cantón. La esférica toda en poder del equipo de General Madrid. Linda tarde aquí en González Catán, donde Paraguayo y la Madrid están de momento igualando 0-0, Gustavo. Muy bien, muchas gracias a todo lo que hacen posible también. Turismo Pasión Guaraní te espera en Moreno, en el barrio de Mariló, a media cuadra de la plaza de Mariló. Tal cual, reposición desde el costado para el Deportivo Paraguayo, ya la va a reponer Enzo Soria, golpe de cabeza por parte de Galeano, la quería jugar Enzo 10 y que se chocaba con el número 8 de la Madrid, hablamos de Ignacio Rados, pero la pelota sigue en movimiento. Paraguayo y la pelota, está Leandro Cantón, el pase para Enzo 10, nuevamente para Cantón, Zumbo, pase hacia un costado para Enzo Soria, Pellegrino, sigue Pellegrino, Paraguayo y la pelota, la domina Federico Pellegrino, el ex hombre de Estudiantes de Caseros, que no la pudo controlar y la hizo perder hacia el fondo. Será reposición desde el arco para General Madrid. En 2 ocasiones avisó Paraguayo, rápidamente. Tal cual, no, pero tiene que ser más brava la jugada para utilizar esa muletilla, Gustavo. Solo para recordarle a Leonardo. No, tal cual, sí, ¿no? Como en aquellos tiempos, ¿no? Desde aquí, desde la cabina. Leonardo Bogado, usted está disfrutando de este partido por la fecha 28 del torneo de la Primera C. Paraguayo y la Madrid están empatando 0-0. Muy bien, señoras y señores, el tiempo de juego ha sumado ya, 8 minutos del primer tiempo. Multilet marcó el tiempo de juego. Tal cual. Paraguayo y la pelota la tiene el BU, Juan Pablo Mendoza. Pase para Galeano y el centro abajo. La jugada que no prosperaba y la rechazaban hacia un costado. Será reposición desde el lateral para la General La Madrid. Muy bien, señoras y señores, ya muchas gracias a todos los que hacen posible, también a todos los amigos, y al amigo Gregorio López, le mandamos un saludo también a todos nuestros amigos que colaboran con nosotros para que vamos a estar siempre también transmitiendo para hacerle llegar en la comodidad de su casa esta transmisión. También Western Union. ¡Remate! Buen remate, la primera chance clara que tuvo Paraguayo con Pellegrino, pero la tapó el arquero Galimidi y será un nuevo tiro de esquina para el conjunto guaraní. ¿Avisó o no avisó? Avisó, digamos, sí, no, avisó. Bien, nuevo córner, centro de Pellegrino. La tocaban con la mano, no, nada dice el juez, nada dice el árbitro. La pelota sigue en movimiento, sigue su curso en juego, ya la rechazaba desde el fondo Omar Martínez, la busca Galeano que se pelea la pelota con el número 4, Lorenzo Luna. Paraguayo y la pelota, la juega Zucarino, el centro de Galeano para Pellegrino que no llegaba, un golpe de cabeza defensivo por parte del jugador de General La Madrid. Ahora el conjunto carcelero y la pelota, la tiene el número 5, Martín Sanandeses. Toca la Madrid. La Madrid y la pelota. Ya en breve se va a estar sumando con nosotros en los comentarios Alejo González. La toca el número 2, Pizarro. La Madrid que juega tocando
desde su área y ahora se animó a jugar un poquito más adelante. Se juega en el área de Paraguayo. La Madrid de la pelota. Guzmán. Juan Pupi. La busca Lynch, pero la rechazaba Enzo Soria. La Madrid y la pelota. Le damos la bienvenida al comentarista de esta transmisión, al señor Alejo González. ¿Qué tal, Alejo? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Ayrton? Muy buenas tardes. Gracias de nuevo por darme esta oportunidad de estar acá comentando para ustedes. Tal cual. La Madrid y la pelota. La rechazaba el zurdo Osmar Martínez. De 6-6. De Martínez a Gonzalo Núñez. Cobraban falta, infracción. Será tiro libre indirecto para el Deportivo Paraguayo. Muchas gracias también a Panificados Orreguito. Venta al por mayor y menor de panificados. Orreguito con nosotros. La marca de Coquito es Orreguito. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2. Entrada al Barrio Esperanza, Hugo Watts 103. Para los pasajes, para comprar pasajes de la empresa Godoy, acércate a Turismo San Cayetano. Lo encontrás todos los servicios en Turismo San Cayetano. Agárrate que se va la Madrid. Agárrate que se va el carcelero. Presiona y el centro hacia el medio, pero la rechazaba Zumbo. La controla Soria, que la quería rechazar, pero lo trabaron. Sigue Soria. El número 4 que tiene hoy el conjunto guaraní, que no la pudo controlar, se le fue por el fondo y será tiro de esquina, el primero que tendrá en esta tarde el conjunto de General La Madrid, Alejo. Bien, gracias, Ayrton. Sí, el primer tiro de esquina que tendrá el conjunto carcelero. Veremos cómo lo ejecuta. 2 pelotas que intentó salir jugando por abajo Paraguayo y 2 pelotas que terminó perdiendo. Tiene que tener cuidado con eso. Ya se viene un nuevo tiro de esquina para General Madrid, Gustavo. Así es, muchas gracias también a lo que hace posible nuestra transmisión. Saludos cordiales también para todos nuestros amigos de la empresa Gema, que es la marca de la camiseta. La orden del juez, el centro, cabezazo. La chance más clara que tuvo el equipo de General La Madrid en este primer tiempo, en un poquito más de 10 minutos que llevamos en esta primera etapa. El número 6, Gonzalo Núñez, cabeció afuera, se acaba de salvar Paraguayo. Y Paraguayo, y el dilema de cómo defender las pelotas paradas nuevamente empieza a ser un problema. Los tiros de esquina, esta vez ganando por allí el segundo zaguero central, Gonzalo Núñez. La pelota que se va medio metro o menos por el palo lejano de Baliñas, pero otra buena chance de la Madrid. Tendrá que tener cuidado Paraguayo, porque por vía aérea tiene jugadores muy altos también. Reposición desde el saque de portería por parte de Baliñas. Golpe de cabeza por parte del jugador de la Madrid. Paraguayo la pelota, Cantón. Enzo Diep hacia atrás. Nuevamente Cantón. La juega Cantón. Cantón que evita que la pelota se vaya al lateral. Ezequiel Aval. Juega hacia adelante. Tiró una bomba, un misil pasado y la pelota que se vuelve a perder hacia el lateral. Será reposición del costado para General La Madrid. Turismo Pasión Guaraní junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Hoy también cruzando los dedos que haya un resultado positivo para el Deportivo Paraguayo. Ya se viene el saque de costado para el carcelero. La quería jugar Cantón. Osmar Martínez. La rechaza Martínez hacia adelante. El golpe de cabeza del jugador Pizarro y cobraba infracción. Será tiro libre indirecto para General Madrid. Sí, offside, terminaba cobrando el primer juez de línea porque decía que Galeano volvía de detrás de la línea de defensores centrales. Tiro libre indirecto para General La Madrid, Gustavo. Hoy vemos que está muy lindo. Decoraron las damas del Deportivo. Vemos todo con globos rojo, blanco y azul, hoy alusivo en el cierre del campeonato. Tal cual. Paraguayo 0, La Madrid 0. Están empatando y lo ves a través de Paraguayo TV, cobarradio.net y las redes sociales oficiales del Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al Barrio Esperanza, Hugo Watts 103. Western Union también junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. La marca de la camiseta del Deportivo es Gema. Gema, la marca de la camiseta. Y ahora podés comprar también la camiseta. Aquí en este momento está vendiendo, así que a Celia le mandamos un saludo también, que
ahí pronta recuperación en los brazos que se había quebrado, y bueno, igual con un lado de la mano puede tomar y tranquilamente puede recibir el precio de la camiseta, ¿eh? Tal cual, ¿no? Celia, la señora de nuestro utilero, Darío Amarilla, ¿no? Siempre fiel colaboradora de toda la vida, ¿no? En el Deportivo Paraguayo. Está vendiendo las camisetas oficiales del club que tanto amamos, el Deportivo Paraguayo. Si no, también se pueden comunicar con el propio Darío Amarilla a través de sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. Él también lo va a asesorar para alcanzar la indumentaria oficial del Deportivo Paraguayo de marca Gema. Turismo San Cayetano Térrica de la Fuente, 5146 en Villas Caso, local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas, 103. Lo que mueve al Deportivo Paraguayo es la empresa Godoy. Godoy junto al Deportivo Paraguayo. Caía Mendoza y le cometían infracción cerca desde el área chica. Estuvo ahí nomás de ser penal, pero será tiro libre para el Deportivo Paraguayo. Bien Mendoza por el costado derecho, ganándole en velocidad a Macarrone, que no tuvo otra que hacerle la falta porque se metía directamente al área. El número 7 consigue esta pelota parada desde fuera del cuadrado grande, pero en una muy buena posición para tratar de abastecer mediante centro y ver de allí si alguna cabeza amiga puede ganar en el área. Los veo a Pellegrino y a Enzo Díez que se perfila para ejecutar el tiro libre, Gustavo. Así es, muchas gracias, también saludos cordial a todos los que en este momento están formando parte también con nosotros, que están mirando, ya empezaron a dejar su mensaje también en los canales, así que mandado un abrazo para Miguel, que está en Asunción, está mirándonos también, y para el amigo Miguel Villaverde en el departamento de Cazapá de Morínigo, en este momento acaba de engancharse. Saludos para vos, Miguel. Fuerte abrazo para toda la gente que está viendo el partido a través de Paraguayo TV y todas las redes. Ya se viene el tiro libre a favor del conjunto guaraní. Están Pellegrino y Enzo Díez. Enzo Díez al arco. El arquero Galimidi con los puños que rechazaba y Paraguayo no. Sigue la pelota con Thiago Galeano, caía Galeano y la pelota sigue en movimiento, se perdía hacia un costado, será reposición desde el lateral para el conjunto guaraní. Tenemos un jugador caído. Tal cual, sí, el número 9, Thiago Galeano, quien había metido el gol, ¿no? Acá hace 2 fechas atrás frente lo que fue de la derrota 2-1 frente a Estrella del Sur. Ya rechazaba Cantón, otro golpe de cabeza por parte del equipo del cuadro caserero. Zumbo, el pase para Federico Pellegrino. Sigue Pellegrino. Pellegrino que juega hacia atrás para Aval. Aval hoy con la número 2, que habitual siempre fue habitual verlo con la 5, pero hoy está jugando de número 2. Ya la rechazaba el jugador de la Madrid. La Madrid y la pelota. La busca Zucarino. La presiona Enzo Díez, pase para Zumbo. Zumbo hacia Zucarino. La busca Cantón, pero llega Enzo Díez. Enzo Díez y su pase que quedó corto para Cantón. Cantón que se disputa la pelota ahí con 2 hombres de la Madrid. Sigue Cantón. El centro de Cantón que no prospera, la cortaban. Y ahora la tiene Enzo Díez, pero la dejaba ir y se perdió hacia un costado. Será reposición desde el lateral para el dueño de casa. Sí, y se tira para pedir asistencia médica, me parece el número 4 de General La Madrid. Hablamos de Lorenzo Luna. Se toma el cuádriceps de la pierna derecha después de lo que fue ese duelo contra Cantón y Nico Díez. Veremos si puede continuar el lateral derecho del General La Madrid. Por ahora hay fútbol interrumpido, Gustavo. Así es, mientras tanto le ofrecemos el mejor servicio de turismo San Cayetano para envío de dinero a la República del Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos, paquete express. También puedes hacer recarga de Tigo en Turismo San Cayetano y tus pasajes en las mejores empresas. Todas las empresas paraguayas, nacionales e internacionales podés adquirir a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo Enrique de la Fuente 5146 entre Cayetano Cazón e Intendente Russo te espera. Por ahora hay fútbol interrumpido. Paraguayo y la Madrid están igualando 0-0. Fecha 28 del torneo de la Primera División C. Zona B. Mientras que calienta un suplente en la Madrid por si tuviera que hacer un cambio forzado, ¿no? El técnico Maximiliano Rima Alejo.
Sí, totalmente, se lo ve muy complicado por el momento a Luna porque no se mueve, no atina ni siquiera a levantarse. El jugador que recibe la asistencia médica, hielo y masajes para él, pide el cambio directamente del cuerpo médico que lo estaba asistiendo, así que seguramente cuando se descubra el jugador que está entrando en calor, se saque la pechera, veremos el número y veremos quién entrará para sustituir al lateral derecho. Está afuera el jugador. No va más el número 11, Lautaro Guzmán, y se vendrá una nueva variante forzada por lesión en el cuadro de General Madrid. Ya vamos a estar confirmando de quién se trata, pero por ahora el conjunto carcelero lo va a jugar con un hombre menos. El cabezazo de Enzo Díaz la busca Pellegrino, pero llega el arquero Galimidi, firme, seguro, a la hora de agarrar el balón. Vemos la camiseta del arquero de la Madrid muy parecido a lo que siempre usaba Baliña, ¿no? Sí, tal cual. Cuando Baliñas atajaba los primeros partidos, siempre tenía esa distinguida camiseta color verde agua, por así decirlo, ¿no? Paraguayo y la pelota, Mendoza y el pase para Pellegrino, la rechazaba Gonzalo Núñez y la pelota que se perdió hacia un costado será reposición desde el lateral para el Deportivo Paraguayo. Y ahora se tira el arquero Galimidi también para que se efectúe el cambio y que General Madrid no juegue con un jugador lesionado que allá lo vemos, se está retirando al fondo y en cualquier momento se va a ser efectivo cuando el cuarto árbitro levante el cartel. Tal cual, ya vamos a estar confirmando la variante mientras que asisten al arquero Ramiro Galimidi, el guardameta que tiene hoy el conjunto de General Madrid, y ya se produce la primera variante, 15 por 11, así que entra con la número 15 Francisco Crespi para reemplazar al lesionado Lautaro Guzmán. Primera variante que tenemos en esta tarde hermosa, ¿no? Hermosa tarde, por cierto, para disfrutar el fútbol de ascenso que tanto amamos y por supuesto para mirar al club de nuestra vida, el Deportivo Paraguayo. Fútbol interrumpido, la pelota que se perdió a un costado, Soria que repone desde el lateral, golpe de cabeza por parte de Pizarro, la rechazaba Sarandeses, Soria, la Madrid, la pelota, sigue la Madrid, toca y toca el conjunto carcelero, la perdía el jugador Rados hacia un costado, será reposición. Y encima la mala suerte, ¿no? Que parece que vemos que tuvo un tirón, ¿no? En la parte trasera de la pierna, ¿no, Alejo? Sí, me queda la duda si en ese choque a ir a buscar la pelota no lo termina tocando en esa zona el jugador de Paraguayo y sin querer terminando de darle una paralítica y puede llegar a recuperarse. Cambio contrario, si sintió el dolor, caso contrario, si sintió el dolor, debería ser reemplazado, pero si masajea el número 8 me parece que va a intentar seguir. Por ahora tenemos fútbol bastante interrumpido, ya se repone el lateral por parte de General Madrid, lo hacía Lorenzo Luna. Rechaza hacia adelante Núñez, la cortaba Zumbo y agarrate que se va Paraguayo. Paraguayo se va con Pellegrino, quería hacer la personal, el pase para Galeano que juega hacia atrás para Pellegrino y el centro pasado ese centro que tiró Pellegrino y que se perdía hacia un costado, será lateral para el conjunto visitante. Panificados Orreguito panificados, también venta al por mayor y menor. La marca de Coquito es Orreguito. Nuevo lateral para el Deportivo Paraguayo, ya está Leandro Cantón para ejecutarlo, pero el juez del partido, el señor Valentín Boccaccia, no había dado la orden para que se ponga la pelota en marcha. Nuevamente en juego. Sigue el fútbol interrumpido, otro lateral más, pero esta vez para el Deportivo Paraguayo ya lo vemos a Leandro Cantón, el número 3 que tiene hoy el conjunto guaraní. Ya hace la reposición Cantón, la quería jugar Mendoza. Galeano presionado por dos hombres y ahí se perturbaban con Zucarino y Galeano, caía Galeano, sigue la jugada. Zucarino que la quería buscar pero se perdió hacia un costado. Será nuevo lateral para el conjunto de General Madrid.
y Paraguayo, que intenta seguir atacando, es persistente por el lado izquierdo de la cancha. Combinan Zucarino, combina Nico 10 por allí para intentar penetrar esa zona que recientemente ha surgido un cambio y podríamos decir que el jugador todavía está medianamente frío. Por ahora sin goles el compromiso. Esto sigue 0-0 entre Deportivo Paraguayo y General Madrid a través de Paraguayo TV y todas las redes sociales, Gustavo. Multiled marca el tiempo de juego, 25 minutos del primer tiempo. Deportivo Paraguayo y la Madrid 0-0. Zumbo que ahí se intentaba presentar la pelota ahí con un jugador de la Madrid, pero cometían unas faltas, infracción, tiro libre, esta vez a favor del Deportivo Paraguayo. Ya en breve vamos a estar repasando también, ¿no? Porque se están jugando todos los partidos en simultáneo de esta zona B. Para ya lo que es finalista ya lo tenemos. Camioneros va a jugar la final ante Ituzaingó. Primero se jugaría en la cancha del equipo verde, ¿no? Hablamos de Ituzaingó y la revancha de la vuelta se jugaría una semana después en la cancha de Camioneros. Por el lado también lo que es el reducido, también ya están todos los puestos definidos. Lo que queda pendiente es ver quién jugará la promoción por la permanencia ante Puerto Nuevo. Ya rechaza el arquero Galimidi. Cantón, que quería jugar, pero un golpe de cabeza por parte del jugador Rodríguez. La rechazaba hacia arriba Zucarino. Martínez. La Madrid y la pelota. Pupi, el remate que no prospera porque se fumó en Diego Zumbo. Cometían infracción, cae el número 15 que recién acaba de ingresar. Hablamos de Francisco Crespi y se viene en la primera amarilla para el Deportivo Paraguayo. ¿Qué protestan ahí Zucarino y Aval? Protestan por la amonestación, pero me parece que la decisión de Boccaccia es correcta. Llegó tarde por allí Cantón, terminó contactando directamente con el recién ingresado Francisco Crespi. Abajo no era meritorio de una roja, pero la amonestación le queda bien, una falta que fue fuerte y llegó tarde el lateral. Por ahora vemos mucho fútbol interrumpido, la verdad que poca situación, ¿no? Chances claras en estos minutos que llevamos del primer tiempo, ¿no? Y ya en breve vamos a estar repasando, aprovechando el parate, repasamos algunos resultados en simultáneo, Alejo. Bien, Ayrton Cañuelas y Argentino de Rosario empatan 0-0, lo mismo Sportivo Barracas contra Juventud Unida, aquí también 0-0, Central Ballester Yupanqui 0-0 y también Estrella del Sur y Centro Español. Los partidos en los que hay goles, Atlas le gana 1-0 a Club Luján y lo mismo Victoriano Arena por sobre Camioneros, que claro, como bien decía Ayrton, ya está clasificado a la final y no se juega nada en esta última fecha. No, y tal cual, encima gana Victoriano Arena, que está igualado en puntos con Paraguayo, ¿no? Pero el duelo más picante, por así decirlo, es el que están jugando ahora Central Ballester y Yupanqui, que bueno, Yupanqui está un poquito más arriba, pero Ballester está ahí un punto por abajo de Paraguayo, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Central Ballester tiene 22 unidades, Paraguayo con este empate se adjudica 23, 24 Yupanqui, que también está empatando con el anterior nombrado Central Ballester, y ya un punto por encima con la victoria por sobre Camioneros, Victoriano Arenas. Tal cual, muchas gracias Alejo, ya se va a venir el tiro libre para el conjunto carcelero. El centro, cabezazo, el remate de Sarandés es saque de arco. Señora, se fue a la calle esa pelota, Ayrton. Laburo para el bondi. Al alcance, sí. Justo que viene el bondi, ¿no? Que baje a traer la pelota, ¿no?
Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. También junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, Western Union. Además, el apoyo, como siempre, mueve al Deportivo Paraguayo, Empresa Godoy. A la hora de viajar, sí, escuchaste, señora, señor, a la hora de viajar al Paraguay o del Paraguay a Buenos Aires, elegí Empresa Godoy. La pelota nuevamente en movimiento. Ya la juega el número 3 de la Madrid. Macarrone. Se perdía. Cometían infracción. Un nuevo tiro libre para el equipo de General La Madrid. Hermosa tarde para vivir el fútbol de ascenso a través de Paraguayo TV en el Estadio Guarní, Deportivo Paraguayo y General La Madrid. Aún no se sacan diferencias, igualan 0-0. La pelota nuevamente en movimiento con el jugador Pupi. Sigue Pupi. La cortaba Zumbo. La Madrid la pelota. Remataba para arriba. Sarandeses. Pizarro que la toca hacia arriba. La quiere jugar a Val de cabeza. La Madrid la pelota. Rados. Crespi. Rodríguez. La Madrid la pelota. Toca y toca la Madrid. Juega hacia atrás el conjunto carcelero. Sigue tocando el equipo visitante. La Madrid y el remate que no prosperaba, muy finito por parte del jugador Pupi. Ahí se intercalaban con otro jugador más de los delanteros de General Madrid. Y la pelota que se perdía hacia el fondo será reposición desde el saque de arco para el arquero Baliñas. Y nuevamente hay fútbol interrumpido. ¿Qué pasa? Cada rato están cayendo los... Corrió para allá, creo que lo viste, ¿no? Sí, exactamente, bien como decía Gustavo, acá se agarraron fuera de la órbita del árbitro Nicolás Pizarro, el primer central, contra Galeano, ¿no? Galeano que llegó un poquitito tarde, lo topeteó al zaguero y después, bueno, se entrecruzaron allí un par de topetazos y terminó tirado el defensor del carcelero, que ya se levanta y se dirige directamente al área, pero no había sido nada y además el árbitro no lo había visto, así que siga. El centro de Sarandeses, la quería jugar Pizarro, la toca de zurda hacia arriba. Será reposición desde portería para el Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Para hacer tu envío de dinero al Paraguay. Te giraron de cualquier punto del mundo a través de Western Union. Vení a Turismo San Cayetano, retira tu plata y te paga lo que figura en el sistema. Mendoza y la pelota. Caía Mendoza. La jugada sigue en movimiento. Se pierde hacia un costado. Nuevo lateral para el Deportivo Paraguayo. Enzo Osorio para ejecutar la reposición desde el costado. La busca Enzo Díaz, agárrate que va 10. No la pudo controlar el número 10. Enzo 10. Y la esférica toda en posición del arquero Galimidi. Qué bien que ganó con el cuerpo 10 en el área, como se moviera como si fuera un centro delantero más corpulento. Metió la cadera allí, terminó ganando 1 metro con el cuerpo que metió, pero después fue más rápido Galimidi para controlar esa pelota. Paraguayo y la pelota. Zuccarino para Pellegrino. Pellegrino que perdía la pelota y ahora todo en posición de General Madrid. Macarrone juega hacia atrás. Ya rechazaban y vuelve a caer otro jugador del conjunto carcelero. Nueva falta, nueva infracción. Será tiro libre para el equipo visitante. La pelota nuevamente en reposición. Juegan hacia atrás para el arquero Galimidi. Ya revienta Galimidi. Golpe de cabeza de Soria. Mendoza que la quería jugar. Sigue Pellegrino. ¿Podés engancharme? La Madrid la pelota. La tocaba Lynch.
Ya lo rechazaban desde el fondo. Golpe de cabeza de Aval. La Madrid y la pelota. Macarrone. La Madrid que entra hacia un costado. Paraguayo y la pelota. Federico Pellegrino. Sigue Pellegrino. Pellegrino y juega hacia atrás. El pase para Ezequiel Aval. El capitán que tiene hoy el conjunto guaraní. Mendoza. Pellegrino y agarrate que se va Pellegrino. Sigue Pellegrino. El pase filtrado para Enzo Díez que le quería dar al arco. Lo cortaban. Y la Madrid que se mete atrás con la mayoría de sus hombres. Ahora presiona Paraguayo. Sigue Pellegrino. Pellegrino que se perfila para el centro. La cortaba Macarrone. La mandaba hacia el fondo. Será nuevo tiro de esquina para el Deportivo Paraguayo. Que se acerca con mejor juego por ahora que en general la Madrid. Le había quedado un poco atrás el pase a Nico Díez en su momento para rematar en el borde del área grande. Por eso le dio un tiempo que fue lo que le tomó controlar la pelota para que se pudiera rearmar la defensa. Pero está llegando bien Paraguayo. Está coqueteando con el gol el equipo local. ¿Y quién dice si gritamos gol en esta, no, Gustavo? Ojalá que se pueda dar, la verdad, es una buena oportunidad para que el Deportivo Paraguayo comience a ponerse en ventaja. Centro de Pellegrino, el cabezazo. El cabezazo de Osmar Martínez estuvo cerquita. Avisó Paraguayo. Turismo San Cayetano de Riquera, Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103 en Virrey del Pino. Reposición desde el arco para General Madrid. Demora ahí algunos segundos el arquero Ramiro Galimidi. Estos son los suplentes que tiene el Paraguayo esperando su oportunidad en el segundo tiempo. El arquero es Herrera, acompañado de Moreira, José Luis Gómez, Darano, Sogos, Barrio Nuevo, Rojas, Jiménez y Plaxa. Por el lado de la Madrid, el arquero suplente es Néstor Acosta, acompañado de Luan Caruso, Lucas Amadeo, Francisco Crespi, Alberto Martínez, Gianluca Francone, Claudio Galeano, Tobías Bedovati y Valentino Lozano. Son los hombres que esperan su oportunidad. Bueno, Francisco Crespi que ya ingresó, ¿no?, por el número 11, Lautaro Guzmán, que salió, recordemos, salió lesionado del campo de juego. La pelota nuevamente en movimiento. La Madrid, la pelota, la juegan hacia adelante. Osmar Martínez como último hombre. Ya revienta de zurda. Osmar Martínez, la leyenda que tiene el conjunto guaraní. Y la pelota que se perdía hacia el fondo será reposición desde el saque de arco para General a Madrid. Sí, claro, porque tanto Galeano como Pellegrino estaban en offside para intentar pelear esa pelota, por eso ambos jugadores se desentendieron, siguió de largo y terminó saliendo por el otro costado de la cancha. Así lo analiza, lo explica, lo comenta Alejo González, quien le habla en los relatos a Ayrton Pollo Acosta y la voz comercial de Gustavo Príncipe. Ya la tocaba, quería jugar Pellegrino. La busca Cantón, la rechaza Cantón. Un bombazo, un misil tremendo y se pierde hacia el costado. Será un nuevo lateral para el conjunto visitante. Venía Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos y también puedes hacer recarga de Tigo a Paraguay directamente desde acá. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. Empresa Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Multiled marca el tiempo de juego 38 minutos del segundo tiempo, 0-0. Del primer tiempo, perdón. Otra vez te adelantaste. Te adelanté. Atención que va Pellegrino. Pellegrino para darle. No, lo cortaban a Pellegrino. Una chance clara que tuvo recién Paraguayo, pero no se rinde. Mendoza al arco. La rechazaba Pizarro. La que acaba de tener Paraguayo. Primero con Pellegrino y luego con Mendoza. Estuvo cerquita Paraguayo de intentar romper el marcador en esta tarde, Alejo. Crucial el corte de Lorenzo Luna para evitar que Pellegrino, que ya se relamía con el remate, que lo tenía claro dónde iba a colocar esa pelota, pero apareció el número 4 de General La Madrid para evitar que pasara ese balón, para evitar que convirtiera el primer gol del partido. Por ahora 0-0, pero como lo decíamos y se sostiene desde hace largo rato, Deportivo Paraguayo es muy superior al carcelero en estos pocos minutos que le van a quedar a la primera mitad de este partido. Yo tengo uno. Con eso te digo todo.
A todos nosotros. Están contra nosotros. Tiro libre para General Madrid. Pellegrino, atención, de cabeza, Baliñas. Firme, seguro, el guardameta, el experimentado arquero que tiene el conjunto guardí. Hablamos de Nahuel Baliñas, acaba de tapar una chance clara que tuvo General Madrid. Qué buena respuesta de Nahuel Baliñas, porque el remate, el cabezazo de Lynch era prácticamente a quemarropa. Menos de 2 metros tuvo el arquero del equipo local para reaccionar, pero lo hizo muy bien, tapando con su mano derecha, tirándose constantemente hacia adelante para después hacerse dueño del balón. Gran respuesta del número 1 de Deportivo Paraguayo para mantener este resultado del partido que se viene armando de a poquito. Paraguayo es mejor, pero responde General Madrid. Y poco a poco van generando más emociones en estos 40 minutos del primer tiempo que tenemos en este partido. La pelota en movimiento. Se pierde hacia un costado. Será reposición desde el costado para el Deportivo Paraguayo. Venía Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. Mudanzas al Paraguay, puerta a puerta, envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Turismo San Cayetano te espera a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo. Local 1, local 2, entrada Albert Esperanza, Hugo Guas, 103. Soria que reponía el golpe de cabeza por parte del defensor Pizarro. La Madrid, la pelota, la roba Zumbo, pero estaba adelantado. Será posición adelantada, tiro libre indirecto para General Madrid. Turismo Pasión Guaraní te espera a media cuadra de la plaza de Mariló en Moreno. En Moreno te espera Turismo Pasión Guaraní. No tuvimos muchas chances claras de gol, pero algo hubo. Algo tuvo más oportunidades paraguayos. También es la Madrid con esa que había tapado el arquero Baliñas fue la chance más clara, ¿no?, que tuvo por ahora el conjunto carcelero. Sí, totalmente. Hubo pocas y la mayoría casi llegando al final de este primer tiempo, donde los dos equipos se pusieron de acuerdo, parece, para empezar a atacar. No solo tuvimos grandes chances, sino también grandes atajadas, que son las que terminan sumando también a este show, como la que bien decías de Baliñas. Tal cual, en esta tarde, hermosa tarde que tenemos desde González Catán, desde la cancha del Deportivo Paraguayo, el Estadio Guaraní. Por ahora no se sacan diferencias Paraguayo y la Madrid. Están igualando 0-0. Así es, y ya llevó 42 minutos del segundo tiempo según Multilet. La quería jugar el conjunto guaraní, pero cobraban offside, posición adelantada, tiro libre indirecto para General Madrid. Mucho offside también en estos últimos minutos. Eso solamente representa cómo está atacando Paraguayo, ¿no? Que está bastante tirado al ataque. Ahora no porque salía desde el arco, pero en ataques anteriores. Y si salen jugando desde abajo, vamos a ver cómo presiona alto el equipo local. Será reposición para el arquero Ramiro Galmidi. Lo ves por Paraguayo TV, el canal oficial del Deportivo Paraguayo y todas las redes sociales. Para América y el mundo. Nuevo lateral para el General Madrid. Reposición desde el costado para el conjunto carcelero. Cantón de cabeza y la manda nuevamente hacia el lateral. Pero se la dieron a Paraguayo, ya la repone Cantón. Enzo 10, presionado ahí por dos hombres. Pase para Pellegrino. Paraguayo y la pelota con Galeano. La quiere jugar Mendoza. Un golpe ahí de pelotazos. Caía Mendoza que se toca la parte del abdomen. Hay parte de no sé si era un pelotazo o recibió directamente la patada por parte de su rival Alejo. Sí, tampoco lo llegué a divisar porque justo nos tapaba el jugador de la Madrid, pero se lo nota muy dolido. Me parece que se toma la parte del abdomen. No sé si habrá sido el pelotazo que tal vez lo agarró justo de una forma medio blanda y lo terminó dejando sin aire, o directamente una patada a esa altura que puede llegar a ser tremenda bien puesta. Ya lo vemos allí siendo atendido por el cuerpo médico. No, tal cual, nuevamente tenemos fútbol interrumpido aquí en esta tarde de González Catán. Partido de la Matanza desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, llevándoles este compromiso que Deportivo Paraguayo
y General Madrid están igualando 0-0. Vas a viajar al Paraguay, elegí Empresa Godoy. Para comprar sus pasajes de Empresa Godoy, venida Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villa Escaso, 4 cuadras del Club Deportivo Paraguayo. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. Ya se levanta Mendoza, ¿no? Debe ser tremendo que recibir ahí a 2 centímetros, que te metan terrible pelotazo en la boca del estómago. Pero hay que seguir, no queda otra. Esperando que la Férica se ponga nuevamente en juego. Será Pique. La pondrán en reposición para el cuadro visitante. Ya la toca Pizarro. Núñez. Ya rechaza Núñez. Golpe de cabeza por parte de Soria. Soria para Pellegrino. Pellegrino que juega hacia Thiago Galeano. La busca Pellegrino. Se perdía hacia un costado. Será lateral para el conjunto guaraní. Venía Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay a través de la empresa Western Union y además te paga lo que figuran del sistema en la pantalla. Ya tenemos tiempo cumplido, ¿no, Gustavo? Ya vamos a estar analizando, ¿no? Lo que dejó este primer tiempo. Al término de estos primeros 45 minutos vamos a ver cuánto más adicionará el cuarto árbitro Iván Castelú Coca. Alejo. Sí, 2 minutos más, Ayrton. Ya el centro de Pellegrino. Paraguayo y la pelota. Zumbo y el que la juega hacia atrás para el arquero Baliña. Ya rechaza el arquero guaraní. El toque de Crespi. La juegan hacia arriba. Golpe de cabeza de Omar Martínez. Otro golpe de cabeza por parte del jugador de Madrid. Ya sigue Cantón. Enzo 10. El pase para Galeano que no prosperaba. La cortaban. La Madrid, la pelota ya la tocaba Pizarro. Pizarro para Crespi. Crespi que quería hacer otro pase para Rados, que no llegaba, y la pelota que se perdió hacia un costado. Nuevo lateral para el Deportivo Paraguayo. Está lindo el clima hoy, ¿eh? Lindo aquí en la cabina de Leonardo Bogado, ¿eh? 10 de Chilena, la juega hacia adelante. Golpe de cabeza defensivo de Pizarro. Ya la juegan hacia arriba. Macarrone. Aval que se interceptó ahí con Rodríguez. Caía Zumbo, sigue Zumbo, la pelota en movimiento, sigue Aval y el pase para Pellegrino, atención que va Pellegrino, cortaba la jugada Núñez, sigue Aval, atención para Mendoza que se perfila, la tocaba, atención, se cortaba, cobraban falta en ataque. Cobraron una falta en ataque, tuvo una chance clara ahí Paraguayo que no la supo aprovechar bien. Será reposición desde el tiro libre indirecto para General Madrid. Sí, la seña que hace el árbitro es que en realidad en un principio la tiene el arquero y se la sacan después como pelota dominada, por lo tanto se la tiene que devolver a la posesión. Pero yo no estoy seguro de que el arquero haya dominado totalmente la pelota. No, y ahí yo vi que la había tocado y bueno, la dejó ahí un poco viva y se interceptaban ahí. Entre pelotazo y pelotazo no pasaba de ahí la pelota hasta que, bueno, el juez del partido, el señor Valentín Bocaccia, cobró falta en ataque y será tiro libre indirecto para General Madrid. Elegí la marca de la camiseta Gema, la marca de la camiseta. Multiled marca el tiempo de juego final del primer tiempo, 0-0 Deportivo Paraguayo versus la Madrid. Final del primer acto, ha culminado los primeros 45 minutos aquí en González Catán, en el Estadio Guaraní. Por ahora, Deportivo Paraguayo y General Madrid no se sacan diferencias, se van al vestuario 0-0. El comentario final de esta primera etapa es de Alejo González. Gracias, Ayrton. Una muy entretenida primera parte tuvimos en este
partido que ya representa el final de este torneo de Primera C. Un Deportivo Paraguayo que ha jugado muy bien, ha sido superior en gran parte del primer tiempo, pero no ha logrado capitalizar las buenas llegadas que tuvo. Veíamos esta última que la dejaba viva Galimidi, tuvimos algún que otro cabezazo también vía pelota parada. Ha sido, en general, en todas las secciones del juego ha sido mejor Deportivo Paraguayo. El carcelero por su lado ha atacado como pudo, ha tenido un par de ocasiones puntuales en las que respondió muy bien Baliñas para evitar la caída de su propio arco, así que en líneas generales, más allá de la superioridad de Paraguayo, un partido que va a estar muy dividido en la segunda mitad porque los dos han demostrado sus armas para intentar llegar al gol. Tal cual así lo analizó, lo comentó, lo explicó en la transmisión de Paraguayo TV y coaradio.net para América y todo el mundo, Alejo González. Los jugadores que se van al vestuario, ¿qué recambios tendrá que hacer la dupla técnica de Duarte Balbuena y Jonathan Requia? Lo van a analizar ahora en el vestuario en estos 15 minutos que tendrán de descanso. Por ahora Deportivo Paraguayo y General Madrid igualan 0-0. Es momento para ir a la tanda publicitaria. Y para eso lo tenemos aquí en la voz comercial a Gustavo Príncipe. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano, local 1, te espera a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo, entre Cayetano Casona e Intendente Russo, a 4 cuadras del predio. El local número 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103, justo a la subida a la autopista Juan Domingo Perón. Además, con nosotros, a la hora de elegir empresa Godoy, a la hora de viajar al Paraguay, elegí la mejor empresa que apoya al Deportivo Paraguayo. Empresa Godoy junto al Deportivo Paraguayo. Gema, la marca de la camiseta. ¿Vas a comprar la camiseta? Bueno, ahora puedes elegir, vení a Turismo San Cayetano y comprar tus pasajes. Vení aquí, sí, a comprar también tu camiseta de la marca Gema del Deportivo Paraguayo. También Coquito con nosotros, Orreguito, le mandamos un saludo también al amigo Orreguito Panificados junto al Deportivo Paraguayo. También Romad, facturas electrónicas, para Latinoamérica también, podés elegir para la gestión de sus facturas electrónicas. Romad junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes también por la amable sintonía. Bueno, le vamos a dejar en pequeña pausa y ya venimos cuando vuelva a marcar también la marca del segundo tiempo de nuestro referí. Muchas gracias a todos. Mientras dejarnos tu mensaje también a través de coaradio.net, directamente aquí a la página. Muchas gracias.
Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta aquí por Paraguayo TV. Ya se vienen los segundos 45 minutos. Está todo junto a morir. El otro le decía, cerrá la puerta, cerrá la puerta. Se venían todos los leones. Ahí sí me gusta. Bien, señoras y señores, ya estamos aquí para los segundos 45 minutos por este partido entre Deportivo Paraguayo 0 y General La Madrid 0. Gustavo. Muy bien, muchas gracias a todos los que hacen posible para que podamos llegar hasta la comodidad de su hogar. También y junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. La marca de la camiseta es Gema. Empresa Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Western Union también junto a la camiseta del Deportivo. Turismo San Cayetano también mojando camiseta junto al Deportivo Paraguayo. Y vinieron dos variantes en General La Madrid, Alejo. Así es, Ayrton. Entraron con la número 13, Luan Caruso, salió por él Nicolás Pizarro y también salió Ignacio Rados en General La Madrid para el ingreso con la número 16 de Alberto Martínez. Empieza a levantar el viento aquí en esta tarde. Hermosa tarde, ¿no? Pero a pesar de un viento fresco aquí desde la cabina de Leonardo Bogado, y ya da la orden el árbitro silbato la boca, pitazo inicial, el segundo tiempo en acción. Está jugando estos segundos 45 minutos. Deportivo Paraguayo 0, General La Madrid 0. Lo vives por Paraguayo TV, cobarradio.net y todas las redes oficiales del Club Atlético Deportivo Paraguayo para América y el mundo. Caía Galeano, le cometían infracción por parte del recién ingresado Luan Caruso. Cometía infracción, será tiro libre y cerca del área para el Deportivo Paraguayo. Me parece que lo dejó pasar Bocacha. No va a cobrar nada el árbitro principal del encuentro. Si bien existió el manotazo, no llegó a ser un golpe, sino más bien un roce allí en el juego. Por eso da continuidad al árbitro y va a reanudar con un pique de balón. Muy bien, no era tiro libre para Paraguayo, es indirecto para La Madrid, Gustavo. Así es, el Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villajaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103, Western Union junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Paraguayo y La Madrid igualan 0-0, se interrumpían ahí Enzo 10 y Lorenzo Luna. Cometían infracción, será tiro libre indirecto para el Deportivo, para el equipo de General La Madrid. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. A la hora de comprar tus pasajes, elegí Empresa Godoy. De Buenos Aires a Asunción y de Asunción a Buenos Aires. Fecha 28 de la primera C. Deportivo Paraguayo General La Madrid 0-0. La Madrid y la pelota. Ya rechaza hacia adelante el jugador La Madrid. Y Baliña, que no la podía controlar, se le fue la esférica. La mandaba hacia el fondo. Será córner el primero que tendrá en este segundo tiempo el equipo carcelero. Y arrancó haciéndose dueño de la pelota General La Madrid. Baliñas, que se recompuso de su error que no pudo controlar, pero por suerte para él terminó enviándola hacia el córner. Ya se viene el córner para General La Madrid, Gustavo. 2 minutos del segundo tiempo. Marca Multilet. Peligroso tiro libre de esquina para General La Madrid. La orden del juez. El centro pasado la rechazaba en Sosoria. La quería jugar de cabeza Macarrone. La rechazaba Crespi. La Madrid y la pelota. La rechaza Aval y la pelota que se pierde hacia un costado será lateral para el equipo visitante.
Turismo Pasión Guaraní. Para comprar tus pasajes al Paraguay, giro de dinero, envíos de paquetes, grandes paquetes chicos y mudanzas. Turismo Pasión Guaraní te espera a media cuadra de la plaza de Mariló en Moreno. Reposición del balón. Ya la tocaba Crespi, el cabezazo de Sarandeses. Paraguayo y la pelota. Enzo 10. Enzo 10 hoy jugando como delantero. Con la número 10, ni más ni menos. La tocaba Zucarino, la perdía, se caía y la tocaba con la mano. Cobraba tiro libre indirecto. Me pareció que era para la Madrid, pero al final fue para Paraguayo. Sí, cobró la falta anterior, por eso la tomaba con la mano el jugador de Paraguayo. Ok, ya la saca Cantón. La busca Pellegrino, que se quería anticipar. No llegaba. Enzo Soria, el pase para el Bebu Mendoza. Mendoza que entra por el costado. Quiere gambetear ahí a los dos hombres que lo están presionando. El centro pasado. Y la quiere buscar Enzo 10. Sigue 10. 10 presionado por Luna. Y la pelota que la mandaron a la Luna precisamente hacia un costado será el primer tiro de esquina que tendrá el Deportivo Paraguayo. Bien, Nico 10 que se encontraba encerrado contra la línea del arco y contra la línea lateral, por eso le hizo rebotar en el jugador de la Madrid para conseguir otro tiro de esquina que le sentaron muy bien a Deportivo Paraguayo. Ya se viene el tiro libre de esquina para el Deportivo Paraguayo. Pellegrino para darle. El centro pasado y cerquita, no pudo llegar Zucarino para empujarla hacia adelante. Estuvo cerca Paraguayo, avisó el conjunto guaraní. Muy bien, saludos también a todos los que están mirándonos a través del perfil de Facebook en Juega Radio Gusto Cuete. Mientras vemos, ¿no? Muchos amigos, muchos colegas que se acercan aquí para disfrutar este ansioso fútbol de ascenso como es la cuarta categoría del fútbol argentino, la primera C, donde Deportivo Paraguayo no se saca diferencias aún con General Madrid. Ya se viene la reposición para el conjunto carcelero, ya lo hace Macarrone, la toca Lynch. Pedían offside y el juez lo cobra nomás. Posición adelantada, será tiro libre indirecto para el dueño de casa. Y Paraguayo que se perdió la primera del partido, lo decíamos, podía ser peligroso el tiro de esquina. Primero no la pudo tocar Mendoza, después la vio pasar también Zucarino por allí. Dos jugadores pasaron cerca del balón, pero ninguno la pudo empujar. Reposición desde el fondo para el Deportivo Paraguayo. Baliñas para reventar. La pelota en movimiento. Golpe de cabeza por parte de Núñez. Otro golpe de cabeza por parte de Sarandeses. La quiere jugar Omar Martínez. Caía un jugador de la Madrid, pero la pelota sigue en movimiento con Omar Martínez, que cometía falta a Alberto Martínez. Increíble lo que acaba de pasar. Acaban de expulsar a la leyenda, al número 6, Omar Martínez. Hay malas noticias para Paraguayo. El conjunto guaraní se queda con uno menos. Expulsado el defensor del histórico, el zurdo Omar Martínez. Y una soncera lo que pasó allí con Omar Martínez, que primero se llevó bien la pelota, trabó bien allí en mitad de cancha, pero después cuando llegó el segundo jugador de la Madrid, que en este momento se encuentra tirado, fue cuando intentó pelearla muy alto, le erró al balón, pero sí terminó atinándole, o por lo menos eso es lo que dice el árbitro Bocaccia al jugador del carcelero, por eso considera correcta sacarle la roja al segundo zaguero central de Deportivo Paraguayo, que se va a ir expulsado rápidamente en este comienzo de la segunda mitad. A los 6 minutos del segundo tiempo, Paraguayo que tiene que afrontar lo que queda de partido con un hombre menos, porque fue expulsado la leyenda Omar Martínez. Se viene un nuevo tiro libre para General Madrid. Recordemos que el carcelero ya está clasificado al reducido por intentar buscar la chance de conseguir el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana 2026. Bien. Ya se viene el tiro libre.
Para el carcelero, la orden del juez. El centro, el cabezazo, la rechaza, quería rechazar y pifió Pellegrino. Y ahora Paraguayo sale jugando con Aval. Aval para Pellegrino, presionado ahí por un hombre de la Madrid. La jugaba hacia el medio, hacia nadie. Hacia el número 5, Martín Sarandeses. La Madrid y la pelota. Ya la rechaza de zurda Macarrone. La busca Pupi. Pupi la juega hacia el medio, pero la pelota ahora está en poder de Paraguayo. La tiene Pellegrino. Pase hacia la izquierda para Enzo Díez, que la juega hacia atrás para Leandro Cantón. Cantón, que la juega directamente hacia atrás para el arquero Baliñas. Ya rechaza el guardameta del conjunto guaraní. La reventaba el jugador Caruso. La quiere jugar Zumbo, pero la tocaba el número 16, Alberto Martínez. La pelota hacia el arquero Baliñas. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas, 103. Ya rechaza Baliñas. Golpe de cabeza de jugador Núñez. La Madrid que juega hacia adelante. Ya la rechaza Cantón. Golpe de cabeza por parte de Sarandeses. Martínez y la pelota, el único Martínez que queda en cancha. Alberto Martínez, recordemos que el otro Martínez, el que tiene Deportivo Paraguayo, Omar Martínez, se fue expulsado a los 6 minutos. Paraguayo está enfrentando este compromiso con un hombre menos. Mientras que lo vemos que está tirado el arquero Baliñas resentido, ahí se está estirando las piernas. Y entra el personal médico para atender al guardameta del conjunto guaraní, Alejo. Sí, exactamente. Nahuel Baliñas que pide la asistencia médica seguramente para que termine de intensificar el cambio que se va a venir allí en Deportivo Paraguayo, que seguramente va a tener que hacer un análisis táctico. Allí vemos todas las indicaciones que vienen del banco de suplentes. Tal cual las indicaciones que da el técnico Jonathan Requia. Por ahora hay fútbol interrumpido. Nuevamente inició muy parado esta segunda etapa. Por ahora no hemos gritado ningún gol acá en González Catán, porque Paraguayo y la Madrid están igualando 0-0. Para elegir la mejor empresa para viajar a Paraguay, elegí Empresa Godoy, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. De Buenos Aires a Asunción, de Asunción a Buenos Aires, Empresa Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Primera variante en Paraguayo, Galeano por Sogos. Sí, exactamente. Termina perdiendo Thiago Galeano por la expulsión de Osmar Martínez. El número 9 se va a ir de la cancha y va a ingresar con la número 16, José Sogos. Se va aplaudido Galeano. Galeano de gran actuación en la reserva. Recordemos que tuvo su primer partido como titular frente a Estrella del Sur. El debut soñado que fue con gol en aquella ocasión. Hoy se retira producto de la variante para que entre con la número 16, José Sogos. La pelota nuevamente en movimiento. Ya la toca la Madrid con Macarrone. La Madrid la pelota. Lynch que la tocaba hacia Zumbo, que la rechazaba hacia un costado. Lateral para la Madrid. Ya se repone nuevamente el balón en campo de juego. Pupi. Toque hacia atrás para Sarandeses. Toca y toca la Madrid en su área. Caruso. Toca y toca. Sigue tocando la Madrid. La Madrid y la pelota. Macarrone hacia atrás. Para el jugador Núñez. Caruso. Caruso que caía. Mendoza le cometía infracción. Será tiro libre para el conjunto visitante. Y ahora el desarrollo del juego que da un giro de 180 grados, porque Paraguayo que se tira directamente atrás a defender por el momento con un jugador menos, marca 2 líneas de 4 y un delantero solitario allí por encima. Seguramente lo veremos intentar jugar de contraataque. La pelota que se perdía hacia un costado será nuevo lateral, reposición del costado para el equipo de General Madrid.
Vení a Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero al Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Envío paquetes grandes, paquetes chicos. Turismo San Cayetano en Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso te espera. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Multiled marca el tiempo de juego. 12 minutos del segundo tiempo, 0-0. Y la pelota que la mandaban hacia un costado. Será un nuevo lateral. Esta vez para el Deportivo Paraguayo. Zucarino para ejecutar la reposición desde el costado. Zucarino para Sogos. Sogos en su primera interacción con la pelota. La quería jugar Sogos, lo estorbaba Sarandeses. Y la pelota que se pierde hacia el córner será un nuevo tiro de esquina para el conjunto guaraní. Y un tiro de esquina que vale oro para el local porque sabemos y recordemos está con un jugador menos, así que cada chance de acercarse al área y el arco de Galimidi va a ser clave y tendrá que ser aprovechada. La orden del juez, el Pellegrino del centro, el cabezazo de Zucarino. Y la pelota que pegaba en la parte posterior de la red estuvo cerca de Paraguayo de romper el marcador. Qué gran centro que metió Pellegrino al segundo palo pasado justo para que apareciera por el otro costado. Zucarino entrando en carrera prácticamente con el arco a su merced. Terminó cabeceando muy bien, pero medio centímetro podríamos decir para el costado porque esa pelota se va rozando el palo y por poco no es el primero del local. La Madrid y la pelota. Macarrone, pase para Núñez. Núñez para Caruso. Caruso nuevamente para Núñez. Jugando desde la mitad del campo de juego. Ya revienta de zurda. El jugador de la Madrid, derechito a las manos del arquero Nahuel Baliñas. Envío de dinero al Paraguay. Elegí, si estás en la zona de Moreno, elegí Turismo Pasión Guaraní. ¡Remate! La tapaba el arquero Galimidi. Una chance clara que tuvo Paraguayo. La pelota sigue en movimiento. Lama y la pelota con el jugador Caruso. Sigue tocando y tocando el equipo visitante. Pupi, caía Zumbo. Zucarino, sigue Zucarino, pase hacia Pellegrino que no prospera porque Macarrone la revienta hacia un costado. Nuevo lateral para el dueño de casa. Coquito o Palitos. El mejor panificado es Orreguito. Elegí, la marca de Coquito es Orreguito. Por ahora Paraguayo y la Madrid igualan sin goles. Fecha 28 de la primera C. Lo viviste a través de Paraguayo TV, cobarradio.net. Todas las redes sociales para América y el mundo. Paraguayo y la pelota. Mendoza. Juegan hacia atrás. Para la Férica toda en posición del cuadro carcelero. Macarrone. Ya revienta el número 3. Se juega en el área chica de Paraguayo. Enzo Díez para que la asegura. La manda hacia línea de fondo. Será un nuevo tiro libre de esquina para General Madrid. Y otro de los que se ha visto perjudicado es Nico Díez, que lo vemos allí tirado muy atrás por esa zona izquierda. El jugador que exactamente tiene la número 10 estaba jugando mucho más adelantado, mucho más perfilado para el ataque, pero ahora con tareas defensivas. Tiro de esquina para la Madrid. El centro. La rechazaba Zumbo de cabeza. Se estorbaban ahí. Se estorbaban Sogos por un jugador de la Madrid. Agarrate que se va Paraguayo para la contra. Sigue Soria. Caía Crespi. Soria que le cometía infracción a Crespi. Y se acaba de picar el partido. Se armó el tole-tole, Alejo. Sí, exactamente. Se están dando con todo. Primero allí en el área, en la puerta del área.
donde cae un jugador de la Madrid que lo vemos aquí en pantalla agarrándose la cabeza. Después, más adelante, con Soria, que se iba directamente para el contraataque, le mete un empujón al número 15, a Crespi, y luego ya para buscar la pelota que parecía perdida se termina tirando a Barrer y casi lo engancha a Macarrone, que por suerte no lo enganchó porque era mínimo amonestación esa falta, que no siguió nada y se empezó a armar el tole-tole allí en mitad de cancha. Y nuevamente tenemos fútbol interrumpido, vemos a un jugador del equipo carcelero tendido en el suelo. Sí, exactamente, es Bruno Rodríguez. Tal cual, y se va a venir una nueva variante en el equipo visitante. Lo atienden al jugador Rodríguez. No sé si es cuestión como para ganar tiempo, enfriar un poquito la jugada. Lo vemos que se va rengueando, así que este no va para más. Ahí se va asistido por Aval y por Enzo Díez, si no me equivoco. Y bueno, se va a venir una nueva variante en General Madrid, Alejo. Sí, exactamente, como lo decíamos, sale Bruno Rodríguez completamente adolorido. Me parece que es una lesión preocupante para el centro delantero de General Madrid, y va a ingresar con la número 18, Claudio Galeano, cuando logre salir, asistido, bien decía Ayrton, por Aval y por 10, cuando logre salir el centro delantero carcelero. Para elegir el mejor calzado, tipea en internet www.delacruzcalzado.com.ar. De la Cruz Calzados. Entra, elegí el catálogo, paga en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar. delacruz.com.ar, junto al Deportivo Paraguayo. La pelota que se pone nuevamente en movimiento, ya la tiene el jugador Pupi, Juan Pupi, pases atrás para Núñez, el número 6 que tiene el conjunto carcelero. Luan Caruso. Toca la Madrid. Nuevamente para Núñez. Caía el jugador. La Madrid, la pelota. Ya la tiene Pellegrino. Sigue Pellegrino. La tocaba Pellegrino. Agárrate que se va Mendoza. Mendoza que caía, pero la jugada sigue en marcha. Crespi. La Madrid que entra hacia un costado. Nuevamente para Crespi. Crespi que juega hacia atrás. Sarandeses. Rechaza hacia adelante. Para Pupi de cabeza. Pupi para Macarrone. Juega hacia atrás para Núñez. Una Madrid que toca y toca para intentar luego armar la jugada. La rechazaba Azucarino. La pelota sigue en movimiento, la rechaza 10. 10 que la mandó a volar hacia el costado. Será reposición desde el lateral para el carcelero. Ya sacaba Luna para Sarandese, nuevamente para Luna. Crespi que revienta. Caído un jugador de Paraguayo. Y nuevamente hay fútbol interrumpido aquí en el Estadio Guaraní. Exactamente, como bien decías, el carcelero que toca y toca porque sabe que tiene un jugador más y sabe que si sigue tocando, si sigue moviendo la pelota, en algún momento le va a llegar el espacio para encontrar al paraguayo, que es lo que por el momento el Depo está tratando de evitar, está tratando de cerrar todas las rutas para que el General La Madrid no encuentre esa vía. ¿Cuánto llevamos de tiempo, Gustavo? Múltiple marca 22 minutos del segundo tiempo. 0-0 Deportivo Paraguayo versus La Madrid. Última fecha de la zona B de este torneo de la Primera C. La busca Pellegrino que no llegaba. No llegaba. Reposición desde el costado para el conjunto carcelero.
Ya la va a reponer Macarrone. El toque nuevamente para Macarrone. Nuevo lateral, pero en esta ocasión para el Deportivo Paraguayo. Pellegrini. Se demora un poco la jugada. Mientras aparecen algunas nubes en esta tarde soleada para disfrutar del fútbol de ascenso. Enzo Osorio para reponerla desde el costado. La rechazaba el remate. ¡Gol! ¡Sogos! ¡Gol! Paraguayo. Gol de José Sogos, que aprovechó desde esa reposición desde el costado por parte de Enzo Osorio, y cuando menos los esperábamos, Paraguayo da el golpe de la mano del número 16, José Sogos. Pone en adelante al marcador al Guaraní. Ahora la cuestión está así: Paraguayo 1, La Madrid 0. José Sogos le puso la firma al gol. ¿Y en qué momento del partido llega este gol de Sogos, que había ingresado no hace mucho y que con un jugador menos empieza a poner en ventaja a Deportivo Paraguayo? La encontró desde una pelota parada, lo que era su fórmula, lo que era lo que mayor redituabilidad le había traído. Desde allí llegó, desde un córner, la picó allí en mitad del área. Tuvo la intuición de un centro delantero para engancharla y de allí poner en ventaja y explotar aquí el Estadio Guaraní. ¿El gol a los cuánto? A los 24 minutos del segundo tiempo. Paraguayo se puso en ventaja, lo está ganando 1-0 con gol de José Sogos. Ya se viene un nuevo tiro libre para el conjunto guaraní. Pellegrino para ejecutar. Pellegrino al arco. Saque de arco. Intentó sorprender Pellegrino con ese remate seco. Mucha distancia había entre el remate y el arco. La tenía bien controlada Galimidi. La Madrid y la pelota. Pupi. La tocaba Pupi. Pellegrino que la rechazaba hacia un costado. Nuevo lateral para el carcelero. Ya saca desde el costado Pupi. Sarandeses. Crespi. Pupi nuevamente para el centro. La rechazaban. Y ahora la tire Enzo Soria. Pase para Mendoza, que se disputa la pelota con Núñez. Hubo un agarrón ahí de por medio y el árbitro del partido cobró infracción. Tiro libre para la Madrid, ya lo pone de inmediato en juego. La Madrid y la pelota. Nuevamente para Pupi. Caía Macarrone. Cometían infracción. Pellegrino cometía falta. Tiro libre cerca del área chica para General Madrid. Y tiro libre peligroso porque es una muy buena posición para abastecer allí el área. Pellegrino que se apuró en la marca, como los 22 jugadores que están, los 21 jugadores, recordemos que Paraguayo tiene uno menos, los 21 jugadores que hay en cancha, porque el partido se prendió de la nada, todos metieron máximas revoluciones y el partido está buenísimo. Así lo analiza, lo explica, lo comenta por Paraguayo TV, Alejo González. Ya se viene un nuevo tiro libre para el conjunto carcelero. Martín Sarandeses para darle, a esperas de la orden del juez. El centro de Sarandeses. Derechita, toda en las manos del guardameta Nahuel Baliñas. Sí, ¿sabés que tenía para salir jugando rápido el número 1? Está bien, intentó asegurar la pelota, tratar de hacer pasar los segundos, pero había solo 2 jugadores del carcelero defendiendo y muchos jugadores del Deportivo esperando ansiosamente para atacar. Sumo de la pelota, el pase para Enzo Soria.
Soria y el centro a ningún lado. Caía ahí Mendoza. Toda la gente protesta aquí desde la grada. Cobró tiro. Cometieron un tiro libre, ¿no? Para Paraguayo ahí. El árbitro del partido mostró la amarilla. Sí, exactamente. Si la vista no me falla, es para el número 4, para Lorenzo Luna, que estaba forcejeando allí contra Mendoza. Lo tomó sin pelota, lo tiró al suelo, el árbitro lo divisó, seguramente con la asistencia de alguno de justamente los asistentes de cancha, porque estaba dado vuelta Bocaccia, pero de todas formas dirimió que era falta y además sancionó la amarilla para el jugador de la Madrid. Se viene un tiro libre peligrosísimo para el Deportivo Paraguayo. Está lindo para clavar al ángulo, hay que decir la verdad. ¿Quién sabe, no? O quizás para un centro cabeza y gol también estaría, ¿no? Se calentó el partido luego de que Paraguayo se puso en ventaja en el marcador. Sí, ya venía candente. Está muy fuerte el partido, mucho roce, muchas faltas fuertes. También han habido bastantes amarillas. El partido se venía caldeando, pero claro, todo explotó cuando Paraguayo, con un jugador menos, encontró la ventaja del partido. Y allí, claro, hierven los humos tanto de la Madrid, que tiene un jugador más y se ve en desventaja, como de Paraguayo, que está más cerca del segundo todavía. El comentario de Alejo González para Paraguayo TV. ¿Vas a hacer giro de dinero a la República del Paraguay a través de Western Union? Acércate a Turismo San Cayetano para cobrar o para girar. Te paga, si vas a cobrar, te paga lo que figura en la pantalla, en el sistema. Se viene una nueva modificación en el conjunto carcelero, ya lo vamos a estar confirmando. Yo creí que se iba el número 5 Sarandeses, pero era para que un integrante ahí del cuerpo técnico, ¿no? del equipo carcelero le dé algunas indicaciones, pero ya vamos a estar confirmando cuál será la última variante que le queda al conjunto carcelero. Sí, así es, y hasta el cuarto árbitro que está esperando para levantar el cartel tiene que ir allí a avisar al cuerpo técnico que tiene que salir del campo de juego para que se pueda efectuar definitivamente el cambio. Veremos si esperan a que se haga el tiro libre o lo hacen antes. 5 hombres en la barrera va a meter Galimidi y se preparan allí para pegarle Nico Diez y Pellegrino, 2 hombres de muy buen pie para este tiro libre. Todo indica que primero será el tiro libre, la orden del juez. Pellegrino pegó en la barrera. Pegó en la barrera el remate de Pellegrino, le vuelve a dar. No pudo llegar a Ezequiel Aval, que estaba ahí cerquita del arquero Galimidi. Será saque de arco para la Madrid y ya se produce la variante en la Madrid, Alejo. Sí, exactamente, que mete todo lo que tiene a la cancha, porque va a sacar un defensor y va a meter un delantero. Va a salir con la número 6 Gonzalo Núñez y va a ingresar con la número 20 Valentino Lozano. Se va a venir con todo General La Madrid. Malas noticias para Paraguayo, que va a tener un hombre más para defender allí en el área. Desde el Estadio Guaraní, Deportivo Paraguayo lo está ganando 1-0 a General de Madrid, Gustavo. Así es, para comprar tus pasajes, elegí Empresa Godoy. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. La pelota nuevamente en movimiento con Macarrone. Macarrone que la juega hacia la derecha para el jugador Luna. Crespi, caía Crespi, lo tiraba Zucarino. Infracción del número 11 que tiene el conjunto guaraní. Será tiro libre para la Madrid, ya lo reponen de inmediato. El pase para Claudio Galeano. Luan Caruso. Pupi presionado por Pellegrino. Pase hacia atrás para Caruso. La juega hacia la derecha para Luna. La tocaba Zucarino, la mandaba hacia el lateral. Reposición desde el costado para el conjunto carcelero.
Se desespera la Madrid y empieza a buscar como sea acercar alguna pelota al área para que la pueda pescar por allí Lozano, que es el recién ingresado. Más hombres se suman allí todavía al ataque y Paraguayo todavía muy ordenado mantiene el régimen defensivo. La Madrid y la pelota. Luna para Crespi. Para el jugador Caruso. Galeano. El único Galeano que queda en cancha. El del conjunto visitante. Ya la tocaba Luna. La Madrid y la pelota. Lozano, el pase hacia atrás. Sarandeses. La toca Sogos. Caía Galeano. Cometieron infracción. Será un nuevo tiro libre para el equipo visitante, Alejo. Sí, fueron al choque los dos. Terminó saliendo disparado Galeano, que perdía el duelo físico allí, pero el árbitro Bocaccia decidió cobrar la falta. Vio que el choque no era legal, así que le concede este tiro libre muy centrado a General La Madrid. Atención que Paraguayo tiene que defender con toda la garra, la impetud esta jugada, Gustavo. Marplas, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. A la hora de elegir plástico para el hogar o para la obra, elegí Marplas, es la marca. Tiro libre para General La Madrid. El jugador Pupi para darle. Pupi la rechazaba de cabeza Enzo 10. La pelota que se va. Se estorbaron ahí Enzo 10 con Luan Caruso. La pelota que se perdió hacia el lateral. Reposición desde el costado para el equipo de General La Madrid. El equipo que tiene su estadio en el barrio Villa Devoto. Baliñas, que cometía Baliñas, pero cometían ahí cometieron una falta previa, ¿no? Un error ahí no forzado por parte del arquero Baliñas, pero todo estaba invalidado. Será tiro libre indirecto para el Deportivo Paraguayo. ¿Y cómo lo salvó Baliñas la falta previa? Porque se le escapaba la pelota, parecía que podía llegar a ser una jugada peligrosa para la Madrid. Por suerte para él, Bocaccia terminó cobrando una falta previa y claro, todos los minutos que pasen al Depo le sirven. Trata de hacer todo lo más lento con la picardía que se ven en todos los partidos de fútbol, así que lentamente se levantan los jugadores y poco a poco empieza a correr el reloj a favor de Paraguayo. Romad, y para gestionar facturas electrónicas, todo para esta región, podés elegir Romad, la empresa firme, seguro, también para control de facturas electrónicas. Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Por ahora el conjunto guaraní se está quedando, después de mucho tiempo, con los 3 puntos en casa. 5 partidos que hay. 6. Pupi la pelota. Caruso. Pase hacia la derecha. Para el jugador Luna. Interceptó a Enzo 10. Ya rechazaba hacia adelante Crespi. Reposición desde el costado para el conjunto guaraní. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso. Esto queda en Rafael Castillo, a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Entrada al barrio Esperanza, ahí en la entrada de la autopista Juan Domingo Perón, en kilómetro 38. Nuevo lateral para General La Madrid. Alberto Martínez para realizar la reposición desde el costado. La Madrid, la pelota se va al jugador Lynch. Lynch. La rechazaba Aval. Pero cobraban un córner. Nuevo tiro libre de esquina para el cuadro carcelero. 36 minutos del segundo tiempo. Deportivo Paraguayo está ganando 1-0 a la Madrid en este segundo tiempo. Y encima con un hombre de menos para destacar, ¿no? Recordemos la expulsión de Omar Martínez. ¡Remate! Por parte de Sarandeses. Si no me falla la vista, acaba de avisar la Madrid, Alejo. Totalmente, el tiro libre, el tiro de esquina que no había sido del todo bueno, pero la pelota terminó boyando por allí en la medialuna del área. Un buen remate del jugador carcelero que se terminó yendo por encima del arco de Baliñas.
Partido que ya sí definitivamente se ha dado vuelta, porque con el resultado adverso de tener un jugador menos, a pesar de eso, Deportivo Paraguayo consiguió ponerse en ventaja y explotó obviamente la necesidad de la Madrid, aunque sea empatar este resultado con un hombre de más. La pelota que sigue su curso. Galeano. Macarrone. Juega la Madrid. Macarrone que quería rematar. Baliña que sale con los puños. La esférica toda en posición del equipo carcelero. Crespi y el centro hacia arriba. Pellegrino de cabeza. Y agárrate que se va Pellegrino. Mete primera, mete segunda, mete tercera. Sigue Pellegrino. El número 8 que tiene el conjunto guaraní, presionado por el jugador Pupi. Sigue Pellegrino. Pellegrino hizo la personal. El centro hacia abajo para Mendoza, que no se pudo perfilar, que le quiso mandar de diestra. Yo creo que si era zurdo, capaz que estaríamos gritando el segundo, pero acaba de tener una chance clara de vuelta al Deportivo Paraguayo. Totalmente, otra gran jugada de Pellegrino, que se perfila como uno de los mejores jugadores de la cancha. Desde la propia mitad del campo de Paraguayo arrancó, la controló el número 8 y de allí condujo hasta el área grande, que terminó rematando mal Mendoza. La Madrid, la pelota, el pase de Macarrone hacia atrás para Caruso. Lorenzo Luna. Crespi hacia atrás nuevamente para el jugador Luna. Toque hacia la izquierda para Caruso. La pelota en el aire. La toca Zumbo. Zumbo para Mendoza. Y agárrate que se va Paraguayo. Hay un hombre del conjunto guaraní caído, pero eso no importa. Agárrate que se va Pellegrino. Pellegrino que la pincha. ¡La pincha! ¡Que no, qué golazo! ¡Gol! Paraguayo. Gol de Federico, gol de Pellegrino. Impresionante esa manera como la pinchó para vencer nuevamente la valla del arquero Galimidi, y Paraguayo estira la diferencia en el marcador. Paraguayo lo está ganando por 2-0 a General La Madrid. Federico Pellegrino le puso la marca, le puso la firma al gol. Y qué golazo de Pellegrino, lo decíamos, era el mejor jugador de la cancha que estaba teniendo el Depo. Condujo la jugada anterior y en esta se mostró por la derecha nuevamente la gran asistencia, el gran mérito de haberlo visto correr por ese costado. Galimidi, que salió en falso, salió a buscar la pelota y luego se recompuso, quiso volver al arco, pero ya era tarde. El número 8 Pellegrino lo tenía entre ceja y ceja, la picó, marcó el segundo y explotó aquí todo el estadio. ¿El gol a los cuánto? A los 40 minutos del segundo tiempo, Deportivo Paraguayo está ganando 2-0 a la Madrid. Gol de Federico Pellegrino y sumado al primer tanto que hizo José Sogos. Paraguayo se está reencontrando con la victoria después de mucho tiempo aquí en casa, Alejo. Sí, el dato, Ayrton, ¿no? Se está reencontrando con la victoria luego de 10 partidos de no poder ganar. Por ahora hay fútbol interrumpido. Lo vemos caído Albeus Mendoza. Se toca parte de las rodillas. De no creer. De no creer, Gustavo. Así mismo, Bueno, Deportivo Paraguayo volvió a reencontrarse y rompió la racha que venía negativamente. Bueno, hoy está dando alegría ya en la última fecha del campeonato. Tal cual, y con este resultado, Paraguayo se está asegurando la permanencia en la categoría y estará asegurando su lugar en el reducido por el cuarto cupo que da la categoría de la Copa Argentina, Alejo. Sí, exactamente, ese reducido que se jugarán con todos los equipos que queden por debajo del reducido para pelear por el ascenso. Zucarino la tocaba, rechazaba Luna, pegaba en Zucarino. La Madrid y la pelota.
Macarrone. Sigue Macarrone. La cortaba Mendoza y ahora es toda Enzo Soria. Sigue Soria. Soria hacia atrás para Sogos. El toque hacia Mendoza, pero va a llegar primero el jugador Caruso. La pelota se perdió. Hacia un costado será reposición desde el lateral para General La Madrid, Gustavo. Así es, también delacruz.com.ar. Elegí la marca, pluma en tus pies. De la Cruz es la marca y los modelos elegís entrando tipea delacruz.com.ar, pagás en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar. Bueno, Andresito está de visita, Bueno, una nueva variante en el Deportivo Paraguayo, Alejo. Sí, exactamente. Se retiró también muy aplaudido Juan Pablo Mendoza e ingresó con la número 17, Brian Rojas. Se retiró el Bebu Mendoza y entró Brian La Perla Rojas. Segunda variante en el conjunto de la dupla Duarte Balbuena Requia. Atención que se va a La Madrid. La Madrid que busca el descuento con Pupi. Pupi que caía. Paraguayo y la pelota. Ya la rechaza Soria. Caía Soria. Y hay malas noticias en La Madrid, que se queda con 10. Expulsado precisamente el número 10, Juan Pupi. Ahora quedan igualados en cantidad de jugadores. La Madrid se queda con un hombre menos. Expulsado Juan Pupi. ¿Y en qué momento también no se va expulsado el número 10 cuando el partido ya se estaba finiquitando, cuando el Depo lo tiene en su propio bolsillo, 2-0, ya prácticamente nada para hacer para General La Madrid, y la impotencia del número 10 carcelero, que no le quedó otra que desquitarse allí, y por eso ha visto en este momento la roja, por más que le discuta a Bocacha. Ambos planteles terminarán con 10 jugadores en cancha. Y ya estamos casi pisando los 45, ¿no, Gustavo? Así es, Multilet marca el tiempo de juego, 44 minutos del segundo tiempo. Multilet marca el tiempo de juego. Además, el Deportivo Paraguayo se está imponiendo por 2-0 ante la Madrid de local. Goles de José Sogos y de Federico Pellegrino. Y se va a venir una tercera variante en paraguayo. Es Plaxa, si no me equivoco, pero primero el cuarto árbitro del partido da la adición. ¿Cuántos más se van a jugar, dijo? 4 minutos más, Ayrton. O sea que iremos hasta los 49. Se vendrá un nuevo tiro libre para el conjunto guaraní. Baliñas para hacer la reposición. Ya la toca en lo que hizo Baliñas, la tiene La Madrid con Lynch. Sigue Lynch. El pase hacia atrás para Crespi. La Madrid y la pelota. Se juega en el campo del visitante. Atención que va Pellegrino. Pellegrino la quería robar, pero no pudo. La Madrid y la pelota. Atención que se va Rojas. Rojas que no podía controlar la cortaba Sarandeses para el arquero Galimidi. Pellegrino. Pase hacia Sogos que no prosperaba. Acá pedían mano, pero la jugada que se interrumpe. Muchas gracias, saludos también a todos nuestros amigos que están mirándonos en España y desde Estados Unidos, que nos mandaron mensajes, está mirando también a través de coaradio.net, pues desde ahí nos mandaron mensajes. Y bueno, se va Pellegrino. Ya vamos a confirmar por quién. Se fue con la número 8, Pellegrino, para mí el mejor jugador del partido, muy cansado, ingresó con la número 20, Diego Plasca. Zucarino que se perfila. Zucarino ahí presionado por el jugador del AMA. Sigue Zucarino, la perdía el número 11 del conjunto guaraní. Reposición desde el costado para el cuadro carcelero. Paraguayo después de mucho tiempo se está reencontrando con la victoria. Lo gana 2-0 a General La Madrid. Vos lo vivís por la pantalla de Paraguayo TV y de coaradio.net. Todas las redes sociales del canal oficial del Deportivo Paraguayo. Ya la tocó a José Sogos. Zucarino no prosperaba, caía Crespi. La pelota sigue en movimiento.
La busca Plaxa en su primera interacción. Rojas no la podía controlar. La perla Rojas. La Madrid y la pelota. Crespi. Galeano. Sigue Crespi. El centro de Crespi. Toda derechito a las manos del arquero Nahuel Baliñas. Y ya parece totalmente rendido el carcelero, más allá de estas búsquedas inherentes. No le genera nada al final, es un pelotazo largo que controla bien Baliñas. Y paraguayo que puso 2 hombres frescos arriba para tal vez terminar de finiquitar el resultado con un 3-0. Último minuto de juego. Será victoria del Deportivo Paraguayo. Ya la toca Enzo Soria. Roja de cabeza para Zumbo. Sigue Zumbo, juega hacia atrás para Sogos. Sogo para Rojas. La perla Rojas. Roja que la toca para Plaxa. Caía Plaxa. No cometía nada. Siga, dice el juez. La pelota sigue en movimiento. Era para falta, pero sin embargo el juez no lo cobró. La pelota sigue en movimiento. Caruso. Le dio ventaja. La Madrid y la pelota. La toca para Galeano, el jugador, el robusto que tiene el conjunto carcelero. Cuando el juez del partido señala el círculo central. Y esto aquí ha culminado. Victoria del Deportivo Paraguayo. Se impuso 2-0 frente a General La Madrid. Con goles de José Sogos y de Federico Pellegrino. El guaraní se reencontró con la victoria para cerrar esta etapa regular del campeonato de la Primera C con los 3 puntos en casa. El comentario final, así lo explica, lo analiza por Paraguayo TV y todas las redes sociales, Alejo González. Y Deportivo Paraguayo que se impuso en su peor momento, apareció allí. La calidad de sus jugadores, de Pellegrino que se hizo grande, se hizo el dueño de la mitad de la cancha durante todo el partido prácticamente. Tomó gran protagonismo en la segunda mitad, cuando se quedó con uno menos, se hizo cargo del equipo y lo condujo a esta victoria. Este 2-0 después de tanto tiempo, gana nuevamente Deportivo Paraguayo, le gana al equipo que el año pasado peleó contra Real Pilar la final por el ascenso a la B Metropolitana, le gana General La Madrid. Y cómo jugó muy bien. No solamente el resultado es anecdótico, sino que el traspaso de los jugadores, la calidad que ha mostrado hoy, el juego que ha mostrado hoy, deberá ser recordado porque jugó muy bien, lo superó desde el minuto 0 al carcelero y se hizo grande, se hizo enorme y, como digo, se hizo cargo del partido cuando aún tenía un jugador de menos. Gran partido de Paraguayo que cierra el torneo con buenas sensaciones, que va a pelear por la Copa Argentina y que le da la alegría a toda su gente que lo vino a apoyar aquí en la última fecha del campeonato. Así lo analizó, lo explicó, lo comentó para Paraguayo TV y coaradio.net Alejo González. Paraguayo se reencontró con el triunfo. Paraguayo se queda con los 3 puntos en casa. Explota aquí el Estadio Guaraní, porque después de mucho tiempo se volvió a quedar con los 3 puntos en casa Paraguayo, Gustavo. Así es, por fin, después de mucho tiempo, bueno, hicieron un buen planteo desde el primer tiempo, desde el primer minuto, empezaron a buscar el gol. Trabajaron muchísimo y lo hicieron un mejor planteo. El 90% de juego sumó a lo que jugamos el último partido, porque el último partido fue muy pobre, los jugadores parecía que estaban todos cansados, no tenían ganas de jugar, y esta vez el 90% más de juego tuvieron de lo que fueron el último partido, en la última caída que hemos tenido. Así que, bueno, con este resultado, fue un gran resultado para el Deportivo Paraguayo. Nos salvamos, nos mantenemos en la tabla y además ahora
para saber también cómo fueron los resultados, para ver en qué posición nos quedamos, Ayrton. Tal cual, ya vamos a estar confirmando, ¿no? Cómo están en simultáneo los otros partidos, Alejo. Exactamente, Ayrton, con esta victoria de Paraguayo que se complementa al resto de los partidos que se estaban jugando, ya casi todos han terminado. El equipo queda 12º, puesto número 2 en la zona B, y en la tabla anual queda 24º, número 24 el puesto en el que queda Deportivo Paraguayo, que se salva por 3 puestos del descenso. El que finalmente se desafilie de AFA será Puerto Nuevo. No, porque ahora se cambió el formato, ¿no? Van a jugar Puerto Nuevo con Central Ballester esa promoción, Alejo. Sí, Ayrton, bueno, las cosas que tiene nuestro fútbol, ¿no? Que cambia de formato, que ningún torneo termina como arranca, podríamos decir. Y bueno, hoy Deportivo Paraguayo que termina a 2 puestos, entonces vendríamos a hacer de esa final por la pelea de la desafiliación. Puerto Nuevo y Central Ballester jugarán por ver quién juega en la categoría de abajo el próximo año. Claro, no, el que gana se salva de una, pero el que pierde va a tener una chance más, donde se va a tener que enfrentar al campeón del torneo promocional amateur, porque recordemos que en ese torneo no hay cupo directo, tendrá que jugar otra promoción frente al peor de esta llave. Pero lo que importa es acá que Paraguayo ha ganado, hizo los deberes que tenía que hacer y por mérito propio mantiene la categoría de cara al año que viene. Gran triunfo del conjunto guaraní. La alegría que se vive aquí en González Catán es difícil de explicar, difícil de entender. Pero nos vamos contentos a casa, Gustavo. La barra de los chicos de la categoría infantil que vinieron con todo, hoy haciendo también con todo el apoyo y la decoración en la cancha. Así que